Perfil hemodinámico fetoplacentario. Recordando un poco la charla anterior, la técnica Doppler en obstetricia nos permite, por una parte, detectar la presencia de flujo sanguíneo en un órgano, vaso o lesión, caracterizar si se trata de un vaso arterial o venoso, valorar en qué sentido transcurre ese flujo sanguíneo, cuantificar velocidades y estudiar los cambios a través de los índices semicuantitativos que puedan presentarse en las resistencias vasculares, bien sea por situaciones fisiológicas o patológicas. Toda esta información la vamos a necesitar para estudiar un perfil hemodinámico fetoplacentario. Este perfil es una herramienta de estudio integrativo. Integrativo puesto que nos permite evaluar diferentes componentes de la circulación fetoplacentaria en un mismo estudio y poder establecer si se trata de un feto normal o si por alguna situación patológica está presentando alguna alteración en la circulación. Los territorios vasculares que se incluyen en un perfil hemodinámico fetoplacentario básico son, por el lado materno, las arterias uterinas y por el lado fetal, la arteria umbilical, la arteria cerebral media y el ductus venoso. Para poder hacer entonces un perfil hemodinámico correctamente, debemos seguir una metodología específica. Esto nos va a permitir hacer un diagnóstico lo más cercano posible de esa realidad hemodinámica del feto y además nos va a permitir estandarizar la obtención de los vasos para poder ubicarlos posteriormente en tablas de valores normales según la edad gestacional. A través de estos 4 sencillos pasos podemos hacer un perfil hemodinámico adecuado. El primer paso es la ubicación anatómica exacta de esos vasos que queremos explorar. Y para ello debemos conocer, por supuesto, la anatomía fetal básica y también conocer los puntos de referencia estándar para la ubicación de estos vasos. Debemos también conocer qué morfología o qué tipo de onda esperamos encontrar en ese vaso que vamos a interrogar. Se trata de una arteria, se trata de una vena, de un flujo anterógrado, retrógrado, etc. También debemos conocer cuál es la velocidad que esperamos encontrar en este vaso y con esto podemos verificar que realmente es el vaso que queremos evaluar y finalmente podemos hacer algunos cálculos a través de los índices semicuantitativos que nos van a permitir ubicar los valores en tablas según percentiles y estudiar entonces las variaciones en las diferentes situaciones patológicas. Vamos a arrancar entonces a estudiar cada uno de los vasos que conforman el perfil hemodinámico básico, iniciando con las arterias uterinas. Las arterias uterinas, recordemos que proporcionan el 80% de la irrigación uterina y que ellas provienen de la ilíaca interna. La arteria uterina transcurre a lo largo del ligamento ancho y cuando llega al orificio cervical interno se divide en 2 ramas. Una rama posterior cervical y otra rama uterina propiamente dicha que asciende en un trayecto muy tortuoso por todo el borde lateral del útero y que cuando llega al fondo del útero se anastomosa con la rama uterina de la arteria ovárica. Durante este trayecto ya va a dar varias ramas. Las primeras es la rama arcuata que discurre de manera paralela por toda la superficie del útero. Las otras son las radiales que transcurren más bien perpendiculares en el miometrio y llegan hasta el tercio interno del mismo. Y a partir de aquí arranca lo que sería la red funcional, que se denomina así porque está sujeta a los cambios cíclicos del endometrio. Y estas son precisamente las arterias espirales, que se encargan de dar irrigación durante el embarazo a la decidua y al espacio intervelloso. También es bueno recordar que las arterias uterinas sufren un proceso de transformación, ya que el trofoblasto sustituye ese revestimiento endotelial músculo elástico de estos vasos antes del embarazo y los transforma entonces en unos grandes canales carentes de músculo que pueden distenderse mucho más y manejar mayores cantidades de flujo sanguíneo dirigido hacia la placenta. Este proceso se da en 2 oleadas. La primera, entre las 8 y 11 semanas, llega apenas hasta las arterias arcuatas de la decidua, mientras que en la segunda oleada se completa este proceso entre las 14 y 18 semanas y llegan hasta las arcuatas del tercio interno del miometrio. El primer paso entonces para poder evaluar las arterias uterinas es conocer su ubicación anatómica. Y entendiendo dónde se origina la arteria uterina y cómo es ese trayecto desde el orificio cervical interno por todo el borde del útero, podemos entonces ubicarnos anatómicamente en el espacio del abdomen materno y entendemos que debemos colocar el transductor de manera longitudinal en el cuadrante inferior del abdomen. Podemos hacer mano de los cuadrantes o de la división en cuadrantes que normalmente hacemos para determinar el índice de líquido amniótico. Una vez colocado nuestro transductor en manera longitudinal, lo vamos a ir desplazando
hacia la parte externa del abdomen materno con una ligera angulación en la parte superior. Aquí activamos nuestra caja de color y el mapeo del flujo de color nos va a ser útil para identificar la arteria uterina en su cruce con la arteria ilíaca. En este cruce, precisamente 1 centímetro por encima, debemos ubicar nuestra toma de muestra, que no debe sobrepasar los 2 milímetros y no debe tener un ángulo mayor a los 30 grados. ¿Cómo es entonces la morfología que debemos esperar en las arterias uterinas? Para poder entender un poco la morfología es necesario entender que así como están ocurriendo cambios y transformaciones por la invasión trofoblástica en las arterias uterinas, sobre todo en la primera mitad del embarazo, que van a repercutir en la cantidad de flujo sanguíneo que va a transcurrir a través de ellos, estos cambios se van a reflejar en la onda de velocidad de flujo que se va a dibujar en el Doppler. En el primer trimestre, como vemos, cuando apenas estamos completando una primera oleada de invasión trofoblástica, vamos a encontrar ondas de velocidad de flujo de alta resistencia. Estas se caracterizan por tener una sístole prominente, una diástole un poco menos prominente o menos notable, y además de esto vamos a observar una incisura o escotadura al inicio de la diástole, etapa llamada protodiástole, que es producto precisamente de esa alta resistencia que debe vencer el flujo y que hace que retroceda un poco al iniciar la diástole. Como vemos en el segundo trimestre, esa escotadura se va aplanando a medida que va completándose ese proceso de invasión trofoblástica hasta que desaparece por completo en el tercer trimestre. Y vemos que ya entonces se trata de unos flujos de baja resistencia porque las velocidades diastólicas son mucho mayores. Entonces ya con esto podemos estar claros que no debemos observar un patrón de alta resistencia típico del primer trimestre en un tercer trimestre porque nos estaría indicando que ese proceso de transformación trofoblástica no se dio adecuadamente. Entonces, la morfología que esperamos encontrar en una arteria uterina en una segunda mitad del embarazo es una onda arterial, anterógrada, pulsátil, porque tiene un componente sistólico, un componente diastólico, y además de esto, las velocidades diastólicas son importantes y notables con respecto a las sistólicas, lo que nos habla a favor de bajas resistencias, y no debemos observar la presencia de notch o escotaduras o incisiones protodiastólicas. En cuanto a nuestro tercer paso, que sería la estimación de la velocidad, las velocidades sistólicas en las arterias uterinas siempre deben ser superiores a los 60 centímetros por segundo. ¿Cómo sabemos esto? Porque observamos el pico sistólico, que sería el punto máximo de la sístole, y lo correlacionamos con nuestra escala de velocidad que está en el área de trazado. Finalmente, la estimación de los índices semicuantitativos también es muy importante. Fíjense que hemos escuchado diferentes tipos de índices, por ejemplo, el índice sístole-diástole, el índice de pulsatilidad o el índice de resistencia. Ellos, a pesar de que tienen componentes diferentes en sus fórmulas, nos expresan básicamente lo mismo. En el caso de las arterias uterinas, que a medida que aumenta la gestación, estos índices deben disminuir porque van a disminuir las resistencias producto de esa invasión trofoblástica. En este caso estamos observando la gráfica correspondiente al índice de pulsatilidad, que es quizás uno de los más utilizados. Y vemos que efectivamente cada edad gestacional tiene su índice de pulsatilidad, pero que en términos generales a partir de las 24 semanas siempre debe ser inferior a 1. La arteria umbilical. La arteria umbilical nos permite evaluar la perfusión de la unidad fetoplacentaria, específicamente el funcionamiento placentario. Recordemos que cada uno de los vasos que vamos a interrogar nos va a hablar sobre qué está pasando a distancia o en el territorio distal. En este caso, la arteria umbilical nos va a contar qué está pasando en la placenta. En las arterias umbilicales, la sangre que proviene del feto con menor tenor de oxígeno debe entrar nuevamente a la placenta para ser recargada de oxígenos y nutrientes. Es uno de los vasos más sencillos de ubicar desde el punto de vista anatómico. Y podemos, simplemente encendiendo nuestra caja de color, en términos generales podemos identificar un cordón umbilical, bien sea en los espacios ocupados por líquido amniótico o en la nuca fetal de presentarse el caso de una circular. Y es fácilmente identificable por la presencia de los bucles cuando activamos el color. Podemos isonar cualquier porción del cordón umbilical. Sin embargo, hay que tener en cuenta que mientras más cerca estemos del feto, van a ir incrementándose normalmente las resistencias. Y por eso se recomienda que las mediciones se hagan en un asa libre.
Esto no es así en el caso de los embarazos gemelares, puesto que aquí sí se hace cerca del feto para poder identificar entonces cuál es el cordón umbilical correspondiente. Pero hay que tomar en cuenta ese dato del aumento de las resistencias normales cercanos al feto. En cuanto a nuestro segundo paso, ¿cuál es la morfología que esperamos encontrar en esta onda? Bueno, es una onda arterial que debe ser anterógrada y que debe tener entonces una sístole y una diástole. Normalmente entonces son flujos de baja impedancia. Ahora bien, como la arteria umbilical es un reflejo de lo que está pasando en la placenta, específicamente el desarrollo del árbol vellocitario, las ondas también van a variar desde un punto de vista morfológico en el primero y en un segundo trimestre a medida que ese árbol vellocitario se va desarrollando. De esta manera encontramos en un primer trimestre ausencias de flujos diastólicos. Aquí vemos una arteria umbilical con velocidades sistólicas y por debajo de la línea de base lo que estamos observando es este flujo laminar que se corresponde con la vena umbilical que está ahí al ladito de la arteria. A medida que se van desarrollando entonces los árboles o el árbol vellocitario en la placenta, van entonces apareciendo las velocidades diastólicas hasta que llegamos al término. Entonces ya pudiéramos entender que si ocurre lo contrario, es decir, que si se va desapareciendo las velocidades diastólicas conforme aumenta la gestación, esto evidentemente es una situación patológica. En cuanto a las velocidades sistólicas, vemos que estas velocidades son mucho menores de 60 centímetros por segundo, a diferencia de las arterias uterinas. Y en cuanto a los índices semicuantitativos, que sería nuestro cuarto paso, aquí vemos las gráficas correspondientes al índice de resistencia y al índice de pulsatilidad de la arteria umbilical y vemos que describen un patrón lineal descendente. Es decir, que a medida que aumenta la edad gestacional, los índices van a ir disminuyendo. Y vemos en términos generales, si nos ubicamos en el percentil 50, es importante tomar en cuenta que ya a partir de las 24 semanas este valor siempre se ubica por debajo de 1.2. La arteria cerebral media. La arteria cerebral media es la continuación de la carótida interna y proporciona cerca del 80% del flujo sanguíneo de los hemisferios cerebrales. Partiendo entonces de nuestro esquema de los 4 pasos para poder evaluar los vasos. Primer paso, evaluación o ubicación anatómica. Para ello debemos hacer un corte axial de la cabeza fetal, el mismo que utilizamos para la medición de la circunferencia cefálica, y descendiendo un poco hacia los pedúnculos cerebrales vamos a poder evidenciar la base del cráneo, que se reconoce fácilmente por la ecogenicidad de las alas del efenoides, que es también llamada la cruz de San Andrés. Allí abrimos nuestra caja de color y se va entonces a dibujar el mapeo de color del polígono de Willis. Y podemos identificar en sentido fronto-occipital, en primer lugar las comunicantes anteriores, luego la cerebral media, que tiene un trayecto de unos 2 a 4 milímetros desde el polígono y en dirección ascendente hacia el parietal fetal, y finalmente las comunicantes posteriores. Fíjense que si el feto está en una variedad transversa, como en este caso, y nosotros colocamos nuestra toma de muestra en este sentido, el ángulo de isonación con el que vamos a tomar esta muestra va a ser prácticamente de cero. Es decir, que vamos a estar mirando directamente hacia nosotros el flujo sanguíneo. Y esto es importante porque nos va a permitir en este vaso poder estimar la velocidad real del flujo sanguíneo en el feto. En cuanto a la morfología, podemos ver que la onda de velocidad de flujo de la arteria cerebral media es, por supuesto, un flujo arterial con un patrón de alta resistencia, muy parecido a lo que vimos en la arteria uterina al inicio de la gestación. ¿Por qué? Porque tiene buenas velocidades sistólicas y velocidades diastólicas mucho más bajas. Esto va cambiando un poco al final de la gestación, pero en términos generales entonces hablamos de un patrón altamente pulsátil. Y en cuanto a la velocidad, es importantísimo el concepto de la velocidad sistólica en la cerebral media porque, como mencioné anteriormente, esa facilidad de lograr un ángulo de isonación de cero que nos permita evaluar en tiempo real lo que es la verdadera velocidad a la que está transcurriendo la sangre en estos vasos, nos permite estudiar la anemia fetal. Porque recordemos que cuando hay anemia, hay una disminución de la viscosidad de la sangre y al disminuir la viscosidad se eleva la velocidad. Entonces, la medición del pico sistólico, que normalmente debe ser inferior a 60 a medida que se acerca al término,
nos va a permitir estimar en una forma indirecta y no invasiva el grado de hemoglobina del bebé mediante tablas específicas que nos permiten identificar la mediana según la edad gestacional. Finalmente, podemos identificar entonces los índices semicuantitativos de pulsatilidad y resistencia. Y aquí vemos una cierta variación conforme aumenta la gestación en ambos casos y que particularmente en el caso del índice de pulsatilidad describe una curva más bien parabólica, es decir, que va aumentando progresivamente los índices de pulsatilidad hasta más o menos las 30 semanas y luego comienza a haber un descenso que se hace mucho más notable al final de la gestación. Y esto ocurre así porque al final de la gestación hay una vasodilatación fisiológica. Al haber una vasodilatación, recordemos que disminuyen los índices y esto ocurre por la hipoxia intermitente que ocurre normalmente durante el trabajo de parto. Lo que sí debemos estar claros es que a diferencia de los vasos anteriores, el índice de pulsatilidad cuando lo ubicamos en el percentil 50 debe ser mucho mayor del 1.5, sobre todo en la primera mitad del embarazo. El ductus venoso. Las ondas de origen venoso fetal se dividen en dos grandes grupos. Hay aquellas que tienen un patrón de flujo monofásico, lineal o laminar, como es el caso de la vena umbilical que vimos anteriormente con la arteria umbilical, que es un flujo continuo, uniforme, y hay otro grupo de ondas venosas, pero que presentan un patrón más bien arterial, trifásico, como es el caso de las venas cavas o del ductus venoso. El ductus venoso conecta la porción intraabdominal de la vena umbilical con la vena cava inferior, justo por debajo del diafragma en un espacio que se denomina el seno venoso subdiafragmático. Este es el primer bypass que evita que el hígado extraiga la mayor cantidad de oxígeno y de nutrientes y asegurar que la mayor parte de oxígeno y de nutrientes pasen directamente a través del foramen oval a la aurícula izquierda. Podemos ubicar entonces el ductus venoso, siguiendo nuestro esquema en el primer paso, bien sea en un plano medio sagital del feto, en donde vamos a tener que hacer un seguimiento del recorrido de la vena umbilical desde que entra en el abdomen fetal en su dirección hacia el espacio subdiafragmático cerca del corazón, donde vamos a poder observar este cambio repentino de coloración y de brillo, corresponde a la lysing del ductus venoso. También podemos ubicarnos en un plano transversal un poco más oblicuo de lo que normalmente utilizamos para medir la circunferencia abdominal, porque debemos observar todo el trayecto completo de la vena umbilical hasta observar al final del mismo la presencia de ese aliasing correspondiente al ductus venoso. La morfología de la onda de velocidad de flujo del ductus venoso es muy característica, algunos la describen como una trompeta. Creo que es preferible describirla como una especie de tepuy en el cual van a observarse tres elementos. Está una onda S, que se denomina así por corresponderse con la sístole ventricular, una segunda onda D, que se corresponde con la diástole ventricular, y una tercera onda A, denominada sístole atrial. Las dos primeras ondas corresponden entonces a los picos de alta velocidad, mientras que la tercera corresponde al nadir o la parte más baja, que tiene una velocidad intermedia y que siempre debe tener flujo presente. El flujo debe ser anterógrado. En cuanto a las velocidades deben ser, son altas, generalmente ubicadas entre los 55 y 90 centímetros por segundo. Van a ir disminuyendo progresivamente conforme aumenta la edad gestacional. Se trata entonces de una vena, pero que maneja flujos arteriales. Los índices, el índice de pulsatilidad está establecido también en normogramas según la edad gestacional y este nos va a permitir de una manera no invasiva determinar la presencia de hipoxemia, de acidosis y en general del estado metabólico del feto. Y esto es fundamental entenderlo en la cascada de eventos que ocurren en un estado hipóxico crónico. Es decir, en estado de hipoxia crónico va a aumentar estos valores como un mecanismo de solventar ese déficit de oxígeno e incrementar el consumo o el aporte de oxígeno y nutrientes hacia el corazón. Toda esta información que obtuvimos del interrogatorio de los diferentes vasos durante la exploración Doppler debe integrarse y con esto vamos a establecer un perfil que nos permita tipificar ese feto como normal o patológico desde el punto de vista hemodinámico. En este cuadro vemos entonces un resumen de las características que debemos evaluar en los vasos que comprenden el perfil hemodinámico fetoplacentario básico.
en cuanto a morfología, en cuanto a velocidad y en cuanto a índice de pulsatilidad, que es el más utilizado. Estos índices que tengo acá son básicamente un valor referencial. Recordemos que cada uno de estos índices debe evaluarse según la edad estacional, pero nos permiten tener un valor base para establecer si están normales o no. Por ejemplo, en el caso de las arterias uterinas, como lo vemos acá, se trata de una arteria que debe ser una onda de velocidad de flujo anterógrado, pulsátil, con buenas velocidades diastólicas. Los flujos o el pico sistólico debe ser siempre mayor a los 60 centímetros por segundo y el índice de pulsatilidad siempre menor a 1. La arteria umbilical tiene también flujo sistólico, flujo diastólico, debe ser anterógrado. Al contrario de la arteria uterina, las velocidades sistólicas deben ser menores de 60 y los índices de pulsatilidad también deben ser menores a 1. La arteria cerebral media se parece mucho más a una arteria uterina de los primeros trimestres, en la cual teníamos altas resistencias, un pico sistólico elevado, velocidades diastólicas altas, velocidades sistólicas por debajo de los 60 centímetros por segundo, y a diferencia de las anteriores, el índice de pulsatilidad siempre debe estar por encima de 1.5. El ductus venoso, por su parte, es bien característico, debe ser trifásico, debemos identificar nuestras tres ondas, y en la onda A debe siempre presentarse a velocidades diastólicas, es decir, no deben encontrarse reversas. Las velocidades sistólicas deben estar por debajo de los 90 centímetros por segundo y siempre debe tener índices de pulsatilidad inferiores a 1. Conociendo entonces la morfología normal en un perfil hemodinámico fetoplacentario, ya es mucho más fácil que podamos identificar cuando están patológicos. Por ejemplo, vemos la diferencia notable entre estas dos arterias uterinas, donde aquí encontramos un notch o escotadura bien pronunciada protodiastólica, o en el caso de la arteria umbilical, donde aquí no vemos velocidades diastólicas que normalmente se deben ver en una arteria umbilical, e inclusive esas velocidades diastólicas retrocedieron, y es lo que se denominan reversas. O en el caso de esta cerebral media, que esta cerebral media patológica, por supuesto, pareciera ser más una arteria umbilical que una cerebral media, porque se elevaron muchísimo las velocidades diastólicas y esto es producto de la vasodilatación. Y finalmente el ductus venoso, en el cual observamos que no hay velocidades diastólicas en la onda A, sino que más bien también presentan reversas. Es decir, que también es una onda patológica.